Mis hermanos y hermanas, este domingo y el próximo, de una manera particular vamos a hablar sobre la importancia de la ley. Jesucristo es la ley suprema. Los mandamientos de Moisés interpretados por Jesucristo es lo máximo. De allí la importancia que todas las leyes de la tierra, de las naciones, cartas magnas, cada constitución deben estar inspiradas en la misma palabra de Dios, que debe ser la ley suprema para todo ciudadano, para todo constituyente, para todo fiel. Por eso reconozcamos que todos hemos roto de alguna o de otra manera alguna ley, pero ante todo la ley de Dios. Hemos desobedecido en sintonía con nuestros padres progenitores Adán y Eva, y ha sido precisamente la desobediencia a la ley de Dios la que nos ha traído graves problemas con consecuencias fatales, a punto de perder nuestra propia vida, inclusive la salvación. Por eso cada vez que venimos a la misa, venimos contritos y humillados, o humildes, honestos y humildes, por un lado, creyentes en Dios y amorosos, para que el Señor, al ver nuestra honestidad, se digne perdonarnos nuestros pecados, que el pecado significa precisamente ruptura con las relaciones con Dios, romper la ley, desobedecer a lo que Dios manda. Reconozcamos pues que lo hemos ofendido con nuestra mente, con nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma, y que queremos en esta misa make up, como dicen en inglés, ¿verdad? Recuperar nuestra confianza en la misericordia de Dios para rehacer nuestra vida, y que esta semana no sea igual que la semana pasada. Cada semana que venimos a la misa somos personas renovadas con el propósito de volver a obedecer a Dios para poder recuperar nuestra estabilidad mental, emocional, corporal y espiritual. Porque sin Dios, sin su palabra, sin su ley, todo es un desbarajuste vil. Así es que comencemos por reconocer pues que hemos roto las leyes, que todos somos infragantes de lo que manda Dios. La historia de los Estados Unidos americanos, de año de votaciones y también año del censo, para que mi reflexión que les ofreceré en nombre del Señor, mi homilía, les ayude a discernir qué es lo que deba hacer, cómo se debe comportar como un creyente fiel a Dios y como un ciudadano responsable. Hagamos pues oración para que tomemos nuestro papel en favor del protagonista Jesucristo, el Mesías, y nosotros estamos del lado del bueno, no del malo, no del antagonista, sino del bueno, que es nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hagamos oración pues para que permanezcamos fieles a Él. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío, y a nadie le ha dado permiso de pecar.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan el mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, para que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te lo aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio.
Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy lo que nos ofrece este banquete de la palabra de Dios y esta bebida suculenta de su Espíritu es tan abundante que yo no alcanzaría ni siquiera a rumiar un poquito de todos los versos, capítulos, punto y coma de estas 4 lecturas bellísimas de todo el año litúrgico en este sexto domingo del ciclo A. En primer lugar, se nos habla en la primera lectura de otro Jesús que vivió hace unos 80 años antes de que Jesús naciera. Vivió un tal Jesús ben Sira, y él escribió el libro de Siracide, Eclesiástico, donde se nos dice que Dios ha dado la libertad a las personas para que escojan lo que quieran. Si es el fuego, pues estarás calientito; si es el agua, pues fresquecito, ¿verdad? Pero tú escoges. Tú no le vas a echar la culpa a Dios porque está caliente el agua, porque hace frío. Tú escogiste. Obviamente la tierra en la que vivimos pues tiene su clima, eso pues lo determina la naturaleza misma de lo que es la tierra, el aire, el oxígeno y todo. Pero no es Dios el que en primer lugar se involucra quitándote a ti la libertad o sustituyendo la naturaleza. Hay segundas causas. Dios es la primera causa de todo, causa encausada. ¿Por qué hablo de términos filosóficos? Bueno, porque es a veces importante saber cuál es la base, el origen, la fuente de todo lo que existe y de toda ley. El tema de este domingo y el próximo es la importancia de la ley. Los niños aprenden en el tercero y cuarto de la primaria, por lo menos esos 2 años, que es necesario dejar de pensar en el yo, que tú eras el centro de tu casa hasta el 1 a la edad de 4 o 5 años. El niño necesita ser el centro de la atención de sus padres y de sus hermanitos mayores. Pero ya cuando hay un niño más pequeño, al niño se le enseña que no es el centro, que ya hay otros hermanitos.
Y si a los niños en esas edades del tercero y cuarto de la primaria no se les ha enseñado por medio de la escuela que es necesario trabajar en equipo, que las leyes son importantes, que si no hubiera las leyes de tráfico sería un caos todo el tiempo en las ciudades, que gracias a que hay leyes de ponerse el cinturón, de lo que sea, todas las leyes que hay en esta vida son por algo. No, las leyes no existen solo por ser leyes o porque un grupo de racistas quiere a fuerzas imponer lo que ellos mandan, aunque algunos así lo han intentado. Hay que ver que las leyes, para que tengan el nombre de ley, pues tienen que ser leyes que merecen el respeto de ley. Es decir, ley que busca servir a las mayorías, sino a todos. Hay leyes que no merecen ese título o esa dignidad o ese respeto. Ha habido personas a lo largo de la historia que imponen su capricho como ley, pero las leyes no deben ser capricho de ninguna persona ni de ningún grupo. O no más porque el papá es el papá, dice aquí yo mando porque soy el papá. No, gánate la autoridad de mandar como debe hacerlo un papá bueno y responsable, disciplinado. Un papá que sí corrige pero ama. O una mamá que por estar con ellos constantemente no solamente da vida de su leche materna y de la comida que prepara, sino de su autoridad y cariño de mujer y de madre. De allí viene la autoridad en la familia. Pero cuando hablamos de ley, a nivel social, a nivel universal, mis hermanas y hermanos, no puede haber constitución de ninguna nación ni ninguna ley que sea válida si no van a lo central de lo que la ley es o debe ser. Nadie debe estar por encima de la ley porque asumimos que toda ley está para servir a las personas. Cuando las personas se hacen legalistas, cuando las personas rompen la ley solo por romperla, cuando la gente llega a tener una posición de poder y se burla de todo solamente porque ya tiene el poder, es el buen ejemplo, o más bien no buen ejemplo, sino mal ejemplo de lo contrario a lo que Jesús enseña hoy. Obviamente algunos de ustedes ya sabrán que estoy pensando en el presidente actual de la nación supuestamente más poderosa del mundo, que es la nuestra, y que por respeto a la palabra de Dios jamás nombraré en esta misa o en esta hora con su nombre real. Le he llamado con el apodo, así como él acostumbra ponerle apodos a todos, yo le he llamado T-Dump. T-Dump, ¿verdad? Dump de dompear, ¿verdad? ¿Por qué hago eso? Porque en primer lugar, mi mensaje, aunque sea en esta misa en el 2020, como ha sido grabado para las redes sociales, tiene que tener vigencia cuando esta calamidad de este tiempo o una posible segunda elección llegue a suceder. Porque en realidad el Señor ha permitido que conozcamos bien, como nos dice la primera lectura, te pongo enfrente del bien o del mal, de la vida o de la muerte, de lo caliente o de lo frío, tú escoges. Entonces, mis hermanas y hermanos, para comenzar, sí, fíjense, solamente para comenzar, no he comenzado el sermón, estoy introduciéndolo. Hay 3 temas, hay 9 en realidad, pero 3 básicos que no podemos decir uno es más importante que el otro, especialmente a partir de la palabra de Dios que se nos proclama este domingo. La gente no puede elegir por candidatos que solamente sean pro vida, porque la palabra pro vida se ha reducido a defender la vida no nacida. ¿Y qué tal cuando esa persona que es provida se dedica a separar a los niños de la vida recién nacida? Tampoco podemos decir que el otro partido, el otro candidato, ya le vamos a dar todo el apoyo. No, mi hermana y mi hermano, como cristiano y católico que eres, debes mostrar en el grupo al que perteneces, en tu familia y en tu partido, que votas no por el mejor candidato, porque no hay mejor, sino el menos peor, ¿verdad? El que menos haga daño a la mayoría. Esa es la razón por la que es importante que escuchemos a Jesús. ¿Qué nos diría hoy en el 2020 en un país, o países, porque en México también se va a dar el censo, y también donde tienes que decidir por quién vas a votar? Escucha a Jesús.
Claro, te lo está interpretando el sacerdote, pero yo pienso que tengo las credenciales para interpretarlo. Hace unos días tuvimos una reunión, una convocatoria, todos los sacerdotes al lado de nuestro obispo, y yo levanté la mano y delante de todos pregunté cómo actualizar el folleto de los obispos de los Estados Unidos americanos sobre un ciudadano responsable en tiempo de votaciones. Y pedía que el obispo nos dé unos temas para que cada domingo los sacerdotes tengamos una visión común de qué decirle a ustedes los fieles y ciudadanos. Y el obispo pues nomás no sé si dijo que no había necesidad o nomás haber dicho, ay Joaquín, cuando movió la cabeza, ¿verdad? Pero no sé cómo interpretarlo. Yo lo interpreto a mi favor, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? No que haya dicho, ay Joaquín, sin haber dicho, no hay necesidad, Joaquín, de que a mis sacerdotes les tenga que decir de que prediquen. Él confía que hemos sido preparados, que somos hombres de oración y que le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para que cuando estamos enfrente de ustedes cada domingo les instruyamos en la palabra de Dios. Fíjense, en la palabra de Dios, que no es lo mismo que la Biblia. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero ha sido la palabra de Dios la que nos dio la Biblia. En otras palabras, la palabra de Dios es más amplia que solamente la Biblia. De otra manera dicho, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a escuchar la palabra central de Dios, que aquí le llamo cuarta palabra o palabra litúrgica o pública de Dios, que es la Santa Misa. Pero ni la Biblia ni la Santa Misa nos dan toda la palabra de Dios. No, ellas son 2 palabras. Hay 7 en total. Ya les he dicho en otras predicaciones, la primera palabra de Dios es la creación misma. Dios le habla al ser humano por el sol que sale por la mañana y que después se mete y vuelve a surgir al siguiente día. El bosque, la inmensidad de los océanos o del espacio, es el libro abierto de la creación. Esa es la primera palabra de Dios o palabra creadora. La segunda es cuando padres a hijos le pasan de viva voz lo que deben hacer los hijos. Y si los hijos le reclaman, pero tú no seguiste como tú mismo pones tu ley, papá o mamá, pues hijo, hazle como quieras, menos como yo le hice porque la regué. Y no la regué porque te traje a ti al mundo, porque qué bueno, en todo caso, qué bueno que la regué si el resultado fuiste tú, mi hijita. Pero no, yo sé que soy consciente que a los hijos se les debe dar lo mejor, no lo peor, los buenos ejemplos, no los malos. Y si los malos ejemplos sirven de alguna manera, es para que no se siga ese ejemplo. Por eso yo, que no soy ni padre ni madre de familia, pero sí soy su sacerdote o padre espiritual, yo les pongo, por ejemplo, a quién debemos seguir, que es alguien que sigue a Jesucristo, el protagonista de esta historia, y que es el Papa Francisco, y como tengo toda la autoridad para decirle que no sigamos el ejemplo de T. Dump, el presidente de Estados Unidos de América, para ser específico y sin pronunciar su nombre, la persona que reside actualmente en la 1600 de la calle Pensilvania de Washington D.C., el 45 presidente de los Estados Unidos, como que sí sé de quién hablo, ¿verdad? Sin decir su nombre, porque no merece que se diga su nombre. ¿Se lo repito o lo ven después en YouTube? Allí lo checan otra vez. No, mis hermanas y hermanos, usted y yo no tenemos excusa de vivir una vida a ciegas y de no saber qué hacer cuando vas a votar y de no saber si participas o no en el censo. No, no hay excusa. Jesús es muy claro cuando interpreta el decálogo o las 10 palabras sabias o de instrucción educativa y cultural de su pueblo. Porque antes de llamarse la ley de Dios, el decálogo de Moisés, se le llamó las 10 palabras sabias o de instrucción para que la gente aprenda al buen vivir o a vivir bien. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando de la ley se trata, no tienes por qué seguir la onda de los políticos o los legisladores o lo que manda el dinero.
que ponen la ley como lo máximo. Mientras a mí no me descubran que yo he faltado a la ley, yo puedo matar a una persona en la quinta calle y salir adelante y nadie me dirá nada. Esa es la posición del presidente actual. ¿Quieren ustedes que sus hijos y los hijos de sus hijos imiten a Ted Dump o imiten a Francisco? Usted decida, nos diría la primera lectura de hoy. Pero qué interesante, ¿cómo concluye esa primera lectura? Nos dice que el Señor nos ha dado la libertad de hacer lo que queramos. Y por otro lado concluye esta lectura que nos proclamó nuestra hermana, que el Señor no nos ha dado permiso de pecar. ¿Cómo entender a Dios? Por un lado nos dice que nos da la libertad y por otro que no nos da permiso de pecar. Dios mío, ¿cómo le voy a explicar a mis feligreses de Monte Carmelo, de California y de Estados Unidos y del mundo entero ahora por las redes sociales que nos estás dando la libertad y al mismo tiempo nos la cuartas? Ay, ¿qué es eso? O sea, nos cortas esa libertad, nos da unas alas enormes y luego nos las va cortando para que nomás nos tienen unos alitos ahí. ¿O qué onda? Mis hermanas y hermanos, aunque la palabra de Dios aparentemente se contradice, no se contradice. Al contrario, debemos profundizar en el mensaje tan grande que solamente en la Santa Misa recibimos. Ni la escuela ni la universidad nos la da, ni las leyes de este mundo, como dice San Pablo en la segunda lectura, sino que nosotros seguimos una sabiduría sublime, escondida, no captada por la razón humana, sino más allá. ¿Y cuál es esa ley? Esa sabiduría que nos da la palabra toda de Dios. Pues simplemente que la libertad recibida no es absoluta. Que el mundo en que vivimos es un mundo de engaños, que te venden tantas cosas con una llamada de teléfono y te hacen vivir en las nubes y te ilusionan el mejor carro, la mejor mujer. Bueno, eso sí más vale que lo digas que es la mejor, aunque otros te contradigan. Para ti es la mejor, es más la única que tengas, ojalá que sí. Pero bueno, que de verdad engañan para todo, para conseguir tu voto, para comprar un producto, pero no te olvides que la sabiduría de Dios te enseña el origen de dónde vienes, que tu libertad es relativa, es limitada, no es absoluta. La libertad que quieren que vivamos en este país tan materialista y consumista y hedonista, ¿qué quiere decir todo eso? Pues que vivas haciendo lo que te complace, dándole el placer a tu cuerpo y no importándote la dignidad de esa mujer a la que le estás viendo con ojos de adúltero o a esos niños que hay que respetar. No, mis hermanas y hermanos, eso no es la libertad para la Biblia, para el verdadero cristiano, para el católico. La libertad no es hacer lo que te da la gana, sino no hacer lo que quieras, sino querer lo que haces. Es decir, no haciendo tus caprichos, sino sometiéndote a lo que debes hacer libremente para que entonces tú seas bendecido por una ley de justicia, de paz, de dignidad, donde eres un hombre responsable. No vas a echarle en cara todo el tiempo a la mujer o al hombre. ¿Y para qué me casé contigo? Oh, sí, me voy a casar contigo aquí en el altar vestida de blanco y pensando, ay, como dice un cantante, ¿verdad? Por todos los amores que tuve antes, ¿verdad? No, es que eso es el pasado. Lo que no fue en mi año no fue en mi daño. El pasado es el pasado. Cuando tú te comprometes con tu mujer, vas a educar tus ojos cuando estás junto con ella delante de otras mujeres. Tú vas a educar tu cuerpo, tu forma de comer, también tu forma de tu intimidad. Se trata de que toda tu persona está llena del Espíritu Santo y no eres santo en la misa y no en la cama o en la sala de tu casa o en una sala de discusión de negocios o de educación. A donde quiera que vayas, tú eres un hombre o una mujer de Dios. Cuando un sacerdote dice, oh hermanos, yo soy un sacerdote solamente en la iglesia y fuera de la iglesia soy un hombre como todos. Por favor, aquí yo en la iglesia soy un hombre como todos, pero también soy un hombre de Dios. Aquí en la iglesia y también afuera cuando me inviten a comer, si me invitan o lo que sea, ¿verdad? No es que me esté pidiendo invitaciones, pero estoy diciendo, el sacerdote es un hombre siempre, dentro y fuera de la iglesia, pero también un hombre de Dios siempre, dentro y fuera de la iglesia. Y usted también es un cristiano católico en la iglesia y fuera de la iglesia, en el negocio, en la escuela, en la familia. ¿Por qué separar
lo que Dios ha unido. Pero no, mis hermanas y hermanos, muchas veces queremos escuchar otras interpretaciones de lo que manda Dios y dejar de escuchar al que es la misma ley de Dios en persona, Jesucristo. Allí el contraste, allí porque el mundo anda de cabeza. He allí porque los que no son cristianos dicen, ¿para qué hacerme cristiano católico? Si mira nomás cómo abusan de la ley, tanto los sacerdotes como el resto de los piadosos allí, de los feligreses. Hoy la palabra de Dios a todos nos invita que debemos interpretar los 10 mandamientos o decálogo de Moisés con las palabras de Jesús. Antes se dijo, pero ahora yo les ordeno. Si antes se dijo, no matarás, yo hoy les digo que no basta nomás no matar a alguien. Como cuando voy y le digo, oiga, ¿y por qué no se acerca a la iglesia? ¿Por qué no comulga? Padre, ¿para qué voy a la misa? ¿Y para qué me confiesen? ¿Para qué comulgo? No mato, no robo, no soy un adúltero. Oye, pues nomás falta que te pongan en un nicho y te prendan una veladora y cerquita junto a los pies a ver si te quema. ¿Verdad? A veces no reaccionas, ¿verdad? ¿A cuántos se la dan de muy santos? Y si en realidad, muy probablemente sí sean más santos que yo inclusive, su sacerdote. Pero aquí no se trata como Jesús explica hoy, antes se dijo no matarás y es todo. No, la ley es lo mínimo, no lo máximo. En este país el grave problema es que han hecho de la ley lo máximo. Mientras la ley no me cache en un truco de no pagar impuestos, yo puedo hacer de las mías como me da mi regalada gana, que al cabo yo aparentemente dice en el Evangelio de hoy, si su sabiduría, si su comportamiento no es superior a de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y yo, como su sacerdote, se los aplico el día de hoy y me lo aplico a mí mismo. Si nuestro buen comportamiento no es superior a la de Dee Damp, que vive en la calle Pensilvania, en la ciudad de Washington D.C., y que funge como presidente en estos días, quién sabe, y hasta arriesgamos que hasta se reelija. Pero si nuestro comportamiento no es mejor que el del presidente de los Estados Unidos de América, no vamos a ir al reino de los cielos. Así se los firmo si necesitan. Ay, es el presidente, y como manda el presidente, si el presidente hace cheating, como dicen los chamacos, hace trampa, pues ¿por qué no nosotros? No, hermanas y hermanos, algo parecido se vive en México. De allá, los padres ya hablen de allá. Algunos a favor, otros en contra del presidente actual, pero la cuestión es la misma. ¿Vamos a imitar a gente corrupta, que es la que denuncian en la segunda lectura de hoy? Las leyes de este mundo son leyes de corrupción. ¿Qué es corrupción? ¿Todo el mundo entiende qué es la palabra corrupción? Cuando tú dejas un pedazo de carne o verdura fuera del refrigerador, se pudre. Eso se llama corrupción. El cuerpo nuestro, mientras no tenga el alma y ya esté muerto, prontito dale sepultura. Al menos así es en México. Porque no tienen la forma de, algunas partes sí, de congelarlo hasta que le dé la gana al familiar de echarle la tierrita encima. Aquí no, aquí hacen lo que sea menos darle santa sepultura. Hace días me dijeron, padre, ¿puede ir usted a hacer una oración a una casa a las cenizas de una persona? Le dije no, porque como sacerdote al ir a rezar a esas cenizas, a esa casa, estoy condenándolo para que nunca más vuelva esa persona a la presencia de Dios. En lugar de que traigan las personas a Dios, hacen que el sacerdote allá los deje lejecitos. Hombre, antes me conformaba que la gente venía por lo menos 3 veces a la iglesia. De chiquitos, nunca vinieron por su propio pie. De chiquitos, no sabían a dónde los llevaban. Cuando se casaron, sí se casaron a la iglesia, la mujer jalándolo, porque si no, no hay mujer, ¿eh? Cuando se hacen caso de la iglesia. Y la tercera vez de patitas por delante en el féretro, pero nunca se pararon por su propio pie. No, ahora me piden que hasta en el funeral yo vaya allá, a donde está la ceniza. Dios mío, qué pena que han expulsado a Dios de sus vidas tan tristemente. Mis hermanas y hermanos, estoy aquí para recordarles que Jesucristo es toda la palabra de Dios que tenía que proclamarse y decirse.
De esas 7 palabras, Él es la séptima, la perfecta, la última. La primera, la palabra creadora. La segunda, la palabra oral o tradicional. La tercera, la palabra histórica. Cuando Dios habla, actúa, y cuando actúa, no hay poder humano que impida su acción en la historia. Puede ser palabra histórica como palabra comunitaria, no política, porque no me gusta la palabra política, es elevarla demasiado. Y muchos entienden por política gente corrupta. Cuando yo hablo de política no es porque eleve la política, al contrario, quiero purificar ese concepto, porque política significa hablar de los asuntos del pueblo. Tú no nomás un corrupto, yo no ando buscando reelegirme o ser esto y aquello, no ocupo. Entonces es palabra creadora de Dios, palabra oral o tradicional, que se proclama las maravillas de Dios de padres a hijos. Le dicen a sus hijos, mira, Dios ha hecho esto por mí, mi hijo. Vaya a la iglesia. Esto es la palabra oral, la que ustedes le dan a sus hijos en casa. La palabra histórica, cuando Dios entra en la historia por medio de los eventos. No significa que todos los eventos sean históricos, sean palabra de Dios. Es ambigua la historia. Hay cosas donde en la historia actúa el protagonista, Dios y su Mesías, pero también actúa el antagonista, el diablo y sus secuaces y sus mentirosos y sus hipócritas que están de servidores públicos, o gente muy inteligente pero que sirven al mal. También el bien tiene sus seguidores, y hay científicos que hablan de lo bueno. Por eso, mis hermanos y hermanas, la palabra histórica de Dios es aquella que se da en la historia, que se da en las noticias, donde se habla de lo que sucede. Pero cuidado, porque también hay fake news, como les llaman hoy día, o noticias falsas. Por eso no todo evento, no toda noticia es palabra de Dios, pero a través de esos eventos o de esa historia, Dios nos puede hablar. Un ejemplo, yo le pedí a Dios, Dios mío, este presidente se volverá a reelegir. El Señor ya me lo tiene dicho. Él no dice ni sí ni no, es decisión de ustedes. Pero si sí es reelegido, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor Dios todavía lo sigue usando para que siga recolectando toda la mugre, como en las mismas palabras del presidente. Fui a la ciudad capital para limpiar todo el caño de la suciedad. Claro, una vez que tú agarras el trapero o la garra esa con que limpia la suciedad, de pasadita tira a ese trapero y esa garra que está tan penetrado, sucio, que no sirves para nada. Si ese es el caso de nuestro actual presidente, pues mejor que prontito, ¿verdad? Y de una vez limpio, o que si falta más por limpiar. Ay, padre, pues solo me está dando la idea para entonces sí votar por él. No me malinterpretes. Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Y si tú decides qué tantos torcidos siguen los renglones de América, si no participas en el censo, si sigues dando voto a gente que sigue representando el mal, porque Él ha decidido representar el mal, no porque yo lo nombre así, sino, mis hermanas y hermanos, escuchemos lo que Jesús dijo. Antes se dijo que si alguien es llevado a la ley por haber faltado al respeto a una persona, yo les aseguro que el que le dice tonto a uno, el que le dice en inglés es foolish, o el que le dice mencito, en otras palabras, aquellos que aman y les gusta hacer bullying o acosar, no basta matar, no es suficiente no matar, sino tan solo cuando odias y promueves el resentimiento, el racismo. El que odia a su hermano debe dejar la ofrenda a un lado del altar, reconciliarte con tu hermano y volver después a presentar la ofrenda. Así es que el mismo Señor Jesucristo dice que no basta ser pro-life. Por eso yo usaré en mis sermones la palabra respetando la vida y no nomás pro-life, porque pro-life o pro-vida, porque esa palabra ha sido mal interpretada y mal usada por un partido o por los tradicionalistas. Nosotros debemos buscar términos que reflejen lo que el Señor Jesús manda. Tampoco por eso vamos a apoyar a cualquiera de los demócratas, no. Hay unos que de a tiro pues no responden a los valores de la iglesia, pero por lo menos si antes se decía vota de 2 buenos candidatos, vota por el mejor, ahora es al revés. De cualquier candidato que quiera ser presidente, ya no busques votar por el mejor porque ninguno sirve. Vota por el menos peor, el que menos perjudique a la nación. Yo creo que ahora es tiempo de que pues tomemos otras decisiones, ¿verdad?
Mis hermanas y hermanos, yo vuelvo a repetirles, cuando una persona tiene la posición de estar en contra de la vida y en contra de las personas homosexuales que buscan el matrimonio y del adulterio y todo eso, no te dejes llevar por lo que aparentemente se nos dijo ahorita, sino ve al fondo de ese mensaje. No lo estoy yo cambiando. Jesús mismo dice, yo no vine a cambiar la ley ni una coma de la ley, pero sí vine a darle plenitud, igual su servidor. Yo como sacerdote, yo no quiero que dejes la agenda tradicional de buscar candidatos o personas que busquen el respeto a la vida no nacida, pero si esa es la excusa para ir contra la vida recién nacida y estudiantes de DACA y DAPA y todo lo demás, fíjate qué es lo que estás haciendo. No es porque diga que ama la bandera de los Estados Unidos, que es muy cristiano y no sabe ni citar la Biblia y que es muy religioso, pero hace todo lo que está en contra de la verdadera religión, no sabe respetar la Biblia donde juró para ser un servicio público y dice que respeta la vida, pero está promoviendo el odio donde unos a otros se matan y destruyendo toda institución que busca resguardar una civilización de la verdad, de la vida y del amor. Esas personas son falsarias. No puedes tú estar a favor del diablo y a favor de Dios al mismo tiempo. O decídete de una vez, o con uno o con otro, pero con las consecuencias propias de tu decisión. Si decides por el agua, pues habrá agua, estarás fresquecito. Si decides por el fuego, tú decides. Yo te pongo enfrente de los dos, no solamente los aspectos materiales, sino también a nivel social. Escoge aquel que trata de ser lo mejor posible por ser justo con los más pobres, con la vida no nacida. Si algunos tienen unos temas y otros, es tu misión tratar de convertir a los miembros de tu partido. No esperes que el sacerdote desde el púlpito cambie la vida y la mente de ellos. Tu voto es quien los va a cambiar. Tú decides a quién quieres de presidente en este noviembre. Y fíjate también que al que elijas realmente sea el que menos daño hace. No porque nomás está en contra de un tema o de otro. Sobre el adulterio, ¿qué nos dice Jesús? Antes se dijo que el que se quisiera divorciar, adelante. Nomás extiéndele un certificado de divorcio a tu mujer y ya cumpliste. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que aquel que miró con ojos perversos a la mujer de su vecino, o las mujeres también con ojos perversos al hombre de su vecina, ya cometió adulterio con él o con ella en su corazón. Por eso, mis hermanas y hermanos, respecto a eso, que muchos sufren por el problema de la pornografía en sus hogares, muy sencillo, parece usted el ratón de la computadora de cambiar o el control de la televisión. Para eso se te ha dicho, haz lo correcto. Por eso Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. ¿Querrá Jesús que físicamente te lo arranques? Por supuesto que no. Eso quiere decir que estoy yo contradiciendo a Jesús de ninguna manera. Al contrario, te estoy explicando en qué consiste que te arranques un ojo o te cortes una mano o un pie. ¿En qué consiste? En que te quites el motivo por el que tu pie te va a llevar a robar a algún lugar o tu mano va a llevar a hacer cosas indebidas, abusar de la dignidad y del bien de otra persona. O si tu ojo te escandaliza, el arrancarte ese ojo significa que te arranques la causa por lo que tu ojo se va a escandalizar y le va a llevar mugre y suciedad a tu organismo, y también va a hacer que veas con una mente cochambrosa a tu comadre o compadre o a la hija de tu vecino, ¿verdad? Cuando veas a una mujer, piensa en tu hija, en tu hermana y en tu madre, y verás cómo respetarás a toda mujer alrededor tuyo. Cuando tengas a tu mujer en tu intimidad, es otra cosa. Usted tiene el derecho como pareja de vivir plenamente con toda la pasión a vida y por haber y lo que puedan lograr, y no pecan. Ay, padre, yo me acuso porque, pues, me fue muy bien con mi marido anoche. Óiganme, por favor, no me den santo y seña de lo que hicieron. ¿No? También se ponen a contar dinero delante de los pobres y uno que célebre. Por favor, nomás díganme, pequé, padre, y a lo mejor usé a mi marido más, o usé a mi mujer, o la obligué a hacer ciertas cosas. Pero no me tienes que describir la escena, por favor, santo cielo. Nomás di esto, no estuvo bien. Ahí veo algunas caras coloraditas por ahí. Lo que quiero decir, mis hermanas y hermanos, Jesús es muy directo, ¿verdad? Tú educa tu mente, tus acciones, así como te educas para comer con trinches
y partir el bistec, así también en la intimidad con tu hombre, tu mujer. Hay formas de vivir bien y apasionados, pero educada y respetuosamente, porque como decía Pablo VI, hasta dentro del mismo matrimonio puede suceder un adulterio o puede suceder una violación, ¿verdad? ¿Cómo puedes violar y cometer adulterio con tu propia esposa? Pues claro que sí, cuando la usas solo para tu placer egoísta y no para hacerla feliz a ella. Por eso vamos a tener unas reuniones, un retiro para parejas el próximo 7 de marzo, para que aquellos que no se han casado se preparen y se casen, y para que aquellos que ya están casados pues no se suiciden, ¿verdad? Sino que mantengan el deseo de seguir siendo fieles en su matrimonio. Para todos vamos a dar esa instrucción, a ver si lo puede hacer bilingüe, pero por lo menos las tendremos el sábado 7 de marzo. El único requisito, vengan con su esposa o su esposo, vengan con alguien con quien viva usted ese retiro, vengan porque ya escogieron con quién, no a ver a quién escogen, porque eso no se vale, ¿verdad? Ese sábado vengan preparados para que esta enseñanza de Jesús como ley máxima pueda estar en las relaciones humanas de todos, tanto en la relación privada, personal de una pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones sociales, culturales y mundiales, pero especialmente ahora en este año del censo y las votaciones, para que el Espíritu Santo nos ayude por quién debemos votar, no nomás porque el que diga que es muy religioso, muy pro vida, sí, cómo no, usan la bandera, usan a Dios y usan el amor para salir con sus barrabajadas, con sus barbaridades. Tantos desastres se han cometido en nombre del amor, en nombre de la ley, en nombre de Dios, en nombre de la bandera y en nombre de la Constitución. Esa gente que usa la ley, que usa a Dios, que usa la bandera, solamente para sus bienes egoístas, no entrarán al reino de los cielos. Y se los firmo otra vez, porque eso dice el Señor hoy, no lo he inventado yo. No jures. Si no vas a cumplir, no jures, y aunque vayas a cumplir, mejor no jures por nada, que tu sí sea sí, y tu no sea no. Lo demás viene del demonio. No hay necesidad de que hables demasiado, excepto este padrecito, si no, no acabo de dar el mensaje completo. Pero nomás di sí cuando es sí, y de allí nadie te mueve, y no cuando es no. Si el papá dice no, la mamá debe ayudar para mantener ese no, porque si no, los hijos son muy sagaces. Y desde que nacen saben cómo llorar para que le cambien el pañal. Si antes lloraba y después ya la mamá supe que acomodaba al muchacho, el niño tiene que cambiar de llorido. ¡Ah! Y entonces va la mamá a cambiarle el pañal. Porque desde chiquitos estamos instruidos y el instinto de saber cómo manipular a los otros. Por eso la ley viene a educarnos. Cada niño tiene su temperamento, como les decía hace 15 días, pero el carácter es cuestión de formación. Enseña a tus niños y niñas a tener carácter para que dominen su temperamento. De otra manera, estás criando chamacos que después serán monstruos en la sociedad, con el peligro que lleguen a ser presidentes de la nación más poderosa del mundo. Otro dump, no más. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso esperamos con vivísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, Silvia Guerrero, Héctor Cortés, por Antonio García, Isabel Gómez, a quienes llamaste hoy de este mundo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron esperando resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes, para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos, amén. Amén, movidos por la confianza que nos da el Espíritu Santo de poderle llamar papá a Dios, repitamos las palabras que nos enseñó nuestro Divino Maestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, tus discípulos, tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo de la paz. La paz. He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es nuestra ley suprema. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de vida eterna. Señor, con este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Ayudar a que esta misa se promueva en las redes sociales, en la radio, y si usted quiere este servicio de hoy, lo puede encontrar en YouTube con la clave Padre Joaquín del Valle, y ahí oye todas las misas de cada domingo y proclamación del Evangelio en las redes sociales. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado.